buenas tardes y bienvenidos a la entrevista de Telenuba. Hoy nos acompaña en plató Loles López, secretaria general del Partido Popular Andaluz. Bienvenida y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Vamos a analizar un poco también la actualidad, tanto de nuestra provincia como también de Andalucía, aunque me gustaría comenzar yéndome un poquito más lejos, porque se cumple una semana de las elecciones en Madrid en la que el Partido Popular pues tuvo una victoria considerable. Desde aquí, desde Andalucía, ¿qué valoración se realizan de esos resultados de Isabel Díaz Ayuso? Bueno, pues que el modelo que ha ganado es el modelo del diálogo, de la concordia, de gobernar para todos, de bajar impuestos. Ese es el modelo que ha ganado en las urnas, que lo representa en Andalucía Juanma Moreno. Gobernar para todos, activar la economía, recuperar la salud, que es lo primero, y estar siempre al lado de los ciudadanos. Ese es el modelo que ganó en Madrid, y ese es el modelo que representa Juanma en Andalucía. Me gustaría también preguntarle por otro asunto que nos llega desde Madrid, pero desde que un asunto del que el Partido Popular se ha referido varias veces aquí en Huelva para mostrarse muy crítico, y es el tema de esos nuevos impuestos, sobre todo de los peajes que se quiere imponer desde Madrid para nuestras carreteras. Desde el Partido Popular, como decíamos, totalmente opuestos a este nuevo impuesto, ¿verdad? Es que es un sinsentido. Mire, cuando Juanma Moreno llegó a la presidencia, él ya había dicho en campaña, había prometido una bajada de impuestos, y lo hicimos. Modificamos al 99% el impuesto de sucesiones y donaciones, bajamos el IRPF, actos jurídicos documentados, una serie de impuestos que alivió muchísimo y que hizo que se atrajera inversión a Andalucía, y por tanto el atraer inversión es crear empleo. Es verdad que después vino la pandemia, todos nos centramos en luchar contra esta pandemia, o casi todos, porque algunos desaparecieron, pero hemos seguido en esa misma línea de bajada de impuestos que es nuestro proyecto. De hecho, hace 2 martes, que fue el Consejo de Gobierno, volvimos a bajar el impuesto de transmisiones patrimoniales y volvimos a bajar el impuesto de actos jurídicos documentados. Yo le pongo un ejemplo, un joven menor de 35 años que se compró una vivienda nueva a una promotora de 150.000 euros, pues ahora tiene una bonificación importante en lo que es el pago de la escritura. Para que todo el mundo nos entendamos, pagaría 450 euros menos, porque hace 2 martes volvimos a bajar ese impuesto. Pero le digo más, nosotros vamos a una segunda bajada masiva de impuestos que se va a tramitar a través de un proyecto de ley en el Parlamento, y vamos a bajar los impuestos a los pensionistas, a las clases trabajadoras, a las familias, especial incidencia en las personas más vulnerables, especial incidencia también en las empresas y en las pymes, porque tienen el tirón económico, son los creadores de empleo. Nosotros, por ejemplo, queremos el IRPF, por ponerle un ejemplo, que ya lo bajamos en el tramo autonómico, pues una persona de 76 años que contrata al mes, unas horas al mes a alguien para que le ayude en casa, ¿no? Y le paga 200 euros al mes. Antes no se podía deducir nada. Cuando tengamos en vigor esa nueva ley en la que estamos trabajando, y que espero que reciba el apoyo de todos los grupos políticos, se podrá deducir 450 euros. Por ponerle ejemplos, es en lo que estamos trabajando, que el dinero esté en el bolsillo de los andaluces. Y de pronto vemos que Pedro Sánchez lleva justo lo contrario. Ha presentado un programa de recuperación a Bruselas, que lo único que se va a recuperar es él, a base de meternos la mano en el bolsillo a todos los españoles. Porque hablaba usted del peaje, o sea, ahora no es solo el peaje quiere que cuando vayamos la gente de Huelva a Sevilla tengamos que pagar, cuando vayas de Sevilla a Cádiz tengamos que pagar, o sea, los que tenemos turismo, los que tenemos un coche son más ricos, por lo visto, y tenemos que pagar. Él, como va en Falcon, lo mismo no ve lo que se supone para el bolsillo de los ciudadanos. Nos parece una barbaridad, pero ya no solo ahí, es que tiene otra medida, que es quitar la tributación conjunta, es decir, lo que nosotros llamamos coloquialmente, vamos a presentar conjuntamente la declaración de la renta, que muchos matrimonios, muchas parejas la presentan y tienen deducciones importantes. Pues fíjese usted, una pareja de jubilados que gana de la pensión en 1.200 euros al mes, como llega a poner Sánchez lo que quiere poner, ese matrimonio de pensionistas, que estamos hablando de pensionistas, va a perder 1.000 euros al año. O sea, esta es la política fiscal de Sánchez. Y así puedo seguirle diciendo, porque, bueno, lo último ha sido lo que hemos visto esta mañana, ¿no? Esta mañana nos levantamos con otra nueva sorpresa, y es que va a quitar el IVA reducido. El IVA reducido lo tienen los productos de primera necesidad, el IVA reducido lo tiene la leche, el pan, la fruta, y está planteando quitar el IVA reducido y elevarlo todo y armonizar, como ellos dicen, para no decir subir, que es dar un sablazo al 21%. Es que es una auténtica barbaridad. O sea, nos quieren masacrar impuestos. Es lo único que ha hecho desde que está en Moncloa, masacrarnos impuestos.
si tuviéramos que hablar estamos hablando de la recuperación y de cómo se va a encarar desde el Gobierno de España, pero si tenemos que hablar de lo que ha sido la gestión de la pandemia desde marzo del año pasado y tuviéramos que comparar la gestión del Gobierno central y de la Junta de Andalucía, ¿cómo lo haríamos? Mire, es que el Gobierno central en la primera ola no estuvo muy acertado, pero también hay que decir que era algo muy desconocido para todos, ¿no? ¿Quién iba a pensar que íbamos a estar en esta pandemia? Pero lo triste es que en la segunda, en la tercera y en la cuarta ha desaparecido un Gobierno de España en plena pandemia. Ha echado todas las responsabilidades a las comunidades autónomas. Hemos sido las comunidades autónomas las que hemos tenido que gestionar absolutamente todo. Porque es que desde el primer momento, hasta con la compra de mascarilla, la lió el Gobierno de España. Bueno, ya la lió diciendo que esto nos afectaría muy poquito, ¿no? Pero después desapareció hasta unos límites insospechados, hasta el hecho de decir que quita el estado de alarma, y he tenido 14 meses de pandemia para modificar la legislación, 14 meses, no ha hecho absolutamente nada. Ha quitado el estado de alarma, y ahora lo que estamos viendo es que no hay una normativa común para todos, en las comunidades, no ha convocado a la conferencia de presidentes, hemos visto lo que ha ocurrido. Yo vi ayer a presidentes de comunidades autónomas del Partido Socialista decir que se necesita una norma común para todos. Es que, mire usted, primero le echó la responsabilidad a las comunidades autónomas y ahora se lo ha echado a los juzgados. Y le pongo un ejemplo. Un municipio que tenga más de 500 por 100.000, ¿no? O mucho más. Entonces, Sanidad, la autoridad sanitaria considera que hay que perimetrarlo. Bueno, pues esa es una decisión de la autoridad sanitaria, o debería de serlo. Ahora no, ahora es del juzgado. Y está pasando una cosa en Andalucía, otra cosa en Extremadura, otra cosa en Castilla y León, otra cosa en Castilla-La Mancha, un auténtico caos. Y me parece que eludir la responsabilidad, porque cuando tú gobiernas tienes una responsabilidad bastante importante con todos, eludirla, y máxime en un momento como este, que es una pandemia. De hecho, solo ha aparecido para meternos la mano en el bolsillo, no ha aparecido para nada. Es sus propios compañeros de partido se la han echado en cara. Es increíble la falta de responsabilidad y de sentido común en una cuestión como esta. Por otra parte, la Junta de Andalucía sí ha presentado ya esas 3 fases de la desescalada para intentar volver a la normalidad. Efectivamente, nosotros lo teníamos el trabajo hecho, viendo que el Gobierno de España no reaccionaba, pues nosotros con tiempo hemos hecho el trabajo. Efectivamente hay 3 fases, va a depender también la medida del índice del nivel, porque también hay 3 fases y 4 niveles del nivel de contagio que exista, y lo que queremos sobre todo es compaginar, que no es fácil, salvar vidas, porque sigue existiendo el virus, sigue muriendo gente, salvar vidas con salvar la economía. De ahí también las medidas que adoptamos y de ahí también esa bajada de impuestos, segunda bajada de impuestos, que una parte ya la llevamos a Consejo de Gobierno y que la otra, como le contaba antes, la vamos a llevar a través de un proyecto de ley al Parlamento. Si hablamos ya nos centramos en nuestra provincia, en Huelva, ¿de qué manera las inversiones de la Junta de Andalucía van a repercutir en nuestras infraestructuras sanitarias, por ejemplo? Mire, si hablamos de infraestructuras sanitarias, yo le puedo hablar ya de los 3 millones, más de 3 millones que se ha invertido en el Hospital Juan Ramón Jiménez, que es nuestro hospital de referencia. Hablo de inversiones en obra y en equipamiento, que los equipamientos es igual de importante que la obra, por decirlo de algún modo, ¿no? 1.600.000 euros en el Infanta Elena. Yo soy de Valverde, a mí me toca el de Retiento. 1 millón de euros se ha invertido en obras, en equipamiento y además nuevas especialidades. Tenemos ahora neurología, que no teníamos, la unidad del dolor, que la quitó el anterior gobierno socialista, ahora la tenemos, igual que la tenemos aquí en el Hospital Infanta Elena, que también la quitó el anterior gobierno socialista. Tenemos, por ejemplo, endocrinología, por eso digo que es que en el cómputo total. Pero después se ha actuado en muchísimos centros de salud, el de Gibraleón, el de Rosal de la Frontera, en el de Almonte, en el de Cartaya, en el de Valverde, que se puso el equipo médico que era necesario. Y después tenemos el de Islas Chicas, que es fundamental y que lo va a hacer realidad el gobierno de Juanma Moreno, que lo que estamos es, cuando llegamos, resulta que el proyecto estaba a medias porque no había conexiones ni con la red de saneamiento ni conexiones con las redes eléctricas y telefónicas. Y cualquier vecino que nos esté escuchando ve cómo están allí las obras culminando esa fase para ponerlo en funcionamiento. Y una cuestión importante, el CHARE del EPE. Ni es CHARE ni es CARE, es hospital comarcal. Y va a tener 3 quirófanos, y va a tener camas para hospitalización, y va a tener especialidades, pero no tenemos la carretera. Le hemos ofrecido al Gobierno de España hacerla a nosotros. Nos dijo que no, que la iban a ejecutar ellos y le iban a dar agilidad. Al día de hoy nosotros tenemos 8 millones de euros destinados
a ese centro hospitalario de esa comarca. Pero seguimos sin tener la carretera. Y hay algo que vi que criticó el Partido Socialista, porque es verdad que concertamos con el Virgen de la Bella pues las especialidades, las urgencias, las cirugías, los servicios que tiene ese hospital. Y yo sigo pensando lo mismo que dije en aquel momento, o sea, que el hospital Chare, que no es Chare, insisto, que es hospital de esa comarca, tenemos el dinero, no tenemos la carretera, y lo que no vamos a esperar para atender a toda la población afectada es a que el Gobierno de España quiera hacer una carretera y mientras tanto nos atiende la salud de esa zona, que es lo más importante. Así que seguimos con ese proyecto. Y por otra parte, ya para finalizar, me gustaría también preguntarle por las infraestructuras educativas. Hemos visto hace un momentito en nuestro informativo cómo ha visitado ya esas obras del Colegio Público del Ensanche Sur, aquí en Huelva Capital, que es una de las reivindicaciones de la ciudad desde hace muchísimos años. Se está trabajando, ¿verdad?, en este sentido. 37 años pidiendo a los vecinos que hubiese un colegio público aquí en el Ensanche Sur, en Pescadería, como lo conocemos todo el mundo coloquialmente. 37 años. Ha venido el gobierno de Juanma Moreno, llevamos 2 años y ya están las máquinas funcionando. Será un centro de educación infantil y de primaria, 9 unidades en infantil, 18 en primaria, 675 alumnos va a poder acoger y además, lógicamente, todos los espacios comunes, ¿no? Las pistas deportivas, las zonas de juego, el comedor. Al final, en 2 años hacemos realidad una promesa incumplida del anterior gobierno socialista de 37 años, pero vengo de ahí, usted lo ha dicho. Pero yo le puedo hablar también de la gran inversión millonaria que se está haciendo en el IES La Rábida, la ampliación que se está haciendo en el Alto Conquero, le puedo hablar del proyecto que hay para un nuevo instituto de secundaria en Lepe, las reformas y ampliación en que se están haciendo en Aljaraque, en Valverde, en el IES Don Bosco también se hizo ampliación de aulas, o sea que es sanidad, educación y economía. Todo eso englobado en política social que nunca se puede olvidar. Pues Lourdes López, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Telenuga. Ha sido un placer. Pues nos despedimos de la secretaria general del Partido Popular Andaluz. A vosotros también muchas gracias por acompañarnos un día más. Que pasen una feliz tarde y hasta mañana.